Creo que hay algunos hitos que son totalmente destacables por sobre otros, pero creo que hay una especie de acumulación de fuerzas que solo podemos ver hoy en perspectiva en torno a todas las otras movilizaciones que fueron la antesala del gran estallido social. Y creo que en eso también el movimiento feminista fue parte clave, y no solo desde el año 2018 con las movilizaciones feministas en las universidades, sino que incluso antes, cuando comienzan a instalarse, por ejemplo, nuevas lecturas sobre las violencias, sobre la desigualdad de género, sobre los factores estructurales que determinan también las discriminaciones y la misma violencia. Y eso tiene antecedentes incluso de antes del 2000. Creo que es importante también tener en consideración los diversos movimientos políticos que ya planteaban la necesidad de tener una constitución democrática, hecha en democracia, generada a través de mecanismos democráticos como la Asamblea Constituyente. Marca tu voto, el movimiento por la Asamblea Constituyente, o incluso algunas citan el programa presidencial de Gladys Marín, donde se solicitaba una Asamblea Constituyente entrando ya en la democracia, en el periodo post-dictadura. Y creo que en parte ha sido esa acumulación de fuerzas lo que dio curso a que hoy día la demanda por una nueva constitución, y que incluso se ve reafirmada institucionalmente por el proceso de Bachelet en su segundo gobierno, que la salida institucional a un conflicto social a través de una nueva constitución se ve algo como realmente factible. Y creo que ahí el impulso y el determinante de las movilizaciones sociales generan el quiebre necesario y la tensión necesaria a nivel político, institucional y en las movilizaciones para que se pueda generar este proceso. Yo creo que mi principal motivación fue el feminismo. Y un proceso que además cuando comienza a gestarse con mayor fuerza la idea de que vamos a tener una nueva constitución, como Abofem comenzamos a participar en muchísimos cabildos y asambleas territoriales, también porque la gente nos llamaba a participar en calidad de conocedoras del derecho. En mi caso particular, del derecho constitucional, y por lo tanto participé muchísimo en diversos cabildos de la región metropolitana, y creo que haberme involucrado en primera persona en esos procesos ciudadanos me hizo también tener una esperanza en este proceso que es distinta, y es la que me acompaña hasta el día de hoy. Y que efectivamente es un proceso donde la ciudadanía está involucrada realmente y quiere ser parte de estos cambios. Y además que estos cambios sean tremendamente profundos. Y eso fue como un termómetro que tomamos desde las organizaciones sociales que participamos en los cabildos, un termómetro que daba cuenta de un sentir común, y que las coincidencias que existían en los relatos de los distintos cabildos, donde había muchísima gente participando de distintos lugares, distintos territorios, distintas incluso extracciones socioeconómicas, estaban alineadas con las grandes demandas sociales. Y eso para mí fue clave para tener ese impulso junto a la confianza de mis compañeras y compañeros que impulsaron una candidatura que también tenía un carácter colectivo. Y eso es algo que también yo siempre les cobro, como aquí estamos todas juntas y vamos a seguir estando juntas. Entonces son constituyentes que se ven desde otras perspectivas, desde otros planos, no desde la elección individual de una persona en particular, sino más bien de un movimiento que empuja estas candidaturas. El debate sobre la paridad es bien interesante porque también demuestra que muchas veces a través de la aplicación de ciertas políticas públicas se van como cerrando ciertas problemáticas. Y parece que alcanzan un sentido que después es complejo de disputar. Avanzamos muchísimo teniendo una convención constitucional compuesta
50% por hombres, 50% por mujeres, porque todos los otros órganos deliberativos colegiados en Chile tienen una representación máxima de 23-25% de mujeres. Entonces, a mí me parece que en sí, la conquista de la paridad en estos términos en la Convención Constitucional fue un tremendo triunfo y lo celebramos y fuimos parte de eso. Pero eso no significa que tengamos que entender, ni estemos obligadas a entender que la paridad funciona como un máximo. Y en ese sentido, ni siquiera se condice con el paso anterior a la paridad. El paso anterior a la paridad son las cuotas. Y cuando tú tienes cuotas donde se establecen mecanismos de 60 y 40%, en el caso de que las mujeres alcancen 60%, ¿sería entonces una ley de cuotas que es la antesala a la paridad, incluso una oportunidad de tener más mujeres en los órganos de representación que la misma paridad que ya apela a la sustantividad del concepto? ¿Y por qué decimos que hay que apelar a la sustantividad y no al tenor literal de la palabra? Porque ese es un problema también del castellano, y que entendimos la paridad porque la asociamos a lo que sucedió en el Congreso para establecer aquí el 50-50. Entonces, paridad significa 2, y ahí comienza, creo yo, el error en el entendimiento conceptual. Par no significa 1 y 2. Par no significa hombre-mujer necesariamente. Par no significa binario. La paridad significa reconocernos como pares en la escena pública, en el espacio de deliberación colectiva. Somos pares, nos vemos como pares, nos reconocemos como pares. Aunque seamos 5, 100, 500, y la idea de la paridad apela a eso, no al número 2. Y yo creo que ahí está el problema. Y entiendo que se genere el problema, pero este es un momento importante para aclarar ciertos conceptos. Y la paridad nos invita a pensar siempre las acciones afirmativas desde el mínimo establecido. Entonces, ¿qué pensaría yo? Si el 50% de mujeres es deseable, ese 50% debe ser un mínimo. Y los estándares internacionales en la materia también nos dicen que las acciones afirmativas nunca se pueden interpretar contra el grupo para el cual se están estableciendo. Entonces, si tú tienes un grupo oprimido o históricamente discriminado, que en este caso sería más de la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿cómo la paridad que busca corregir eso establece inmediatamente un máximo y un techo de un 50% de participación? ¿No sería más lógico que la paridad implique que incluso un espacio colectivo de deliberación pueda estar conformado también un 90% por mujeres o en su totalidad por mujeres? Porque lo que busca es eso, es la corrección de esa discriminación histórica. Es una medida de justicia y por lo tanto no podemos haber alcanzado ahora el tope. Y menos ahora, porque es en esta Convención Constitucional en la que vamos a discutir la paridad para todos los otros órganos de poder, ya sea del espacio público como el privado. Yo creo que cualquiera acá adentro siente que tiene un gran peso sobre sus hombros, un peso histórico. Pero yo creo que nosotras, las feministas, además, llevamos como encarnando una lucha que es como una aposta. Y siempre pienso y trato de nunca olvidar que hay otras que nos antecedieron y que dieron distintas luchas que hoy día nos han llevado a este punto y que nos tienen en este momento histórico, abriendo más puertas, dando nuevos debates, intensificando otros e incluso dando luchas que algunas dieron hace 100 años atrás. Y tenemos que tener mucha conciencia de eso. Creo que la responsabilidad nuestra como feministas también es cargar con esta historia de forma responsable, con mucho cariño y siempre reconociendo que esto es un legado y que para las que vienen nosotras somos las responsables de dejar ese nuevo legado. Y por eso me emociona mucho estar en el rol en el que estoy. Me siento muy acompañada por mis compañeras feministas que no están aquí dentro físicamente, pero están conmigo en todo momento y que trabajan por este sueño que es colectivo. Y creo que
que eso además es lo que nos tiene con energía y nos tiene en pie. Habrán algunos y algunas que hayan asumido otro rol quizás, de obstaculizar el proceso, de ensuciarlo, de cuestionarlo, pero me parece que siguen siendo una minoría en un espacio que no les es cómodo, porque yo creo que ya empiezan a sentir que a quienes ellos representan van a empezar a perder privilegios y van a empezar a perder poder, porque ese poder lo vamos a trasladar a la ciudadanía y vamos a redistribuir ese poder y vamos a redistribuir la riqueza y vamos a redistribuir la incidencia. Y eso pasa no solo por mujeres y hombres y diversidades sexuales, sino también por otras regiones, por los pueblos indígenas, por las personas con discapacidad, por los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores. Y yo creo que se puede percibir acá adentro que ellos se ven amenazados como clase, como élite económica y política. Y eso también es interesante de vivir. No sé si se percibe desde afuera. Creo que hay un problema también en claramente cómo se comunican las cosas, pero por lo menos desde acá adentro eso se siente. Creo que esta es la oportunidad histórica que tenemos de hacerlo. Y por eso siempre me da un poco de tristeza escuchar a ciertos discursos que constantemente nos tratan de instalar esta idea de que no hay que generar expectativas, de que aquí no se pueden abordar todos los temas, de que aquí la gente espera mucho. ¿Cómo no vamos a esperar mucho cuando se nos ha negado todo? Y lo pienso como especialmente desde el feminismo. O sea, queremos todo porque todo se nos ha negado. Y acostumbradas a recibir como lo que ellos se entienden como pequeñas concesiones. O sea, imagínate cómo se siente eso cuando sobre ti no solo cae el peso del género y lo que eso significa en una situación social, sino que además en una sociedad jerarquizada donde si además eres lesbiana o mapuche o tienes una discapacidad o eres una persona mayor, y todo eso, ¿en qué te transforma? O sea, en esta sociedad la interposición de estos factores puede llevar a tu anulación como sujeto, como sujeta. Y a mí me parece que es no solo muy violento, sino que abrumador, a tal punto que no entiendo cómo hay gente que pueda no tener expectativas en este proceso, porque se abrió una puerta que nos invita a repensarlo todo. Obviamente el derecho no es la respuesta a todos los problemas sociales, pero yo sí creo que es un motor importante y puede ser una herramienta de cambio real, siempre y cuando esta constitución que escribamos tenga ese espíritu, un espíritu transformador. Y para eso hay que recibir las expectativas. Y que se escucha fuerte, el pueblo unido jamás será vencido. Si uno se cae bien, se levanta a luchar. Y el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. Paz para todo Chile, para mi pueblo deseo. Amula, Paita, Inguaychana, Marichihueo. Y yo creo que ahí también las ideas feministas son súper potentes, porque como nosotras tenemos estas miradas transversales, como que estas miradas de distintas dimensiones de la vida, cuando planteamos que necesitamos un nuevo modelo laboral, no lo decimos solamente por las condiciones de trabajo que tenemos nosotras como trabajadoras, sino que ese nuevo modelo laboral tenemos que lograr dialogar y integrarlo con nuestras preguntas que hacemos sobre los territorios que queremos habitar. O sea, si decimos que no queremos un modelo extractivista, eso tiene que lograr dialogar con los tipos de trabajos que queremos tener. ¿Qué valor le damos al trabajo? ¿A qué trabajos que están produciendo qué territorios, qué ciudades? Cuando hablamos de los problemas de la vivienda, obviamente se vincula con el trabajo, porque si nosotras como trabajadoras nos demoramos 2 horas, tenemos que cruzar regiones enteras, ciudades enteras para ir a trabajar y que volvemos exhaustas y que son 4 horas de nuestras jornadas que gastamos solo en desplazarnos, obviamente se vincula con los trabajos. Entonces, el feminismo ahí tiene esa capacidad y ese desafío, porque tampoco sabemos
todo bien, no tenemos todas las respuestas, es un proceso que estamos construyendo colectivamente, de conectar estos temas que en visiones mucho más patriarcales se ha ido sectorizando, ¿no? Cortando como si fuera un queque, que podemos decir, ya la vivienda es un tema, el transporte es otro, tu trabajo remunerado es otro, la violencia doméstica es otro, y nosotros decimos, no, todos estos temas están conectados. Así que para eso también va a ser importante, bueno, que todas podamos hablar de los trabajos. Creo que ahí tenemos también un enorme desafío en la Asamblea, bueno, en la Convención Constitucional. No hay muchos representantes, hay muy poco éxito de las y los candidatos que venían de los sectores del trabajo organizado, o sea, de los sectores sindicales, o sectores como, bueno, No Más AFP, o sectores como del mundo del trabajo organizado sindical. No vamos a tener muchos representantes, a lo que hay que analizar, y de hecho nosotros creemos ahí que la propuesta feminista justamente viene a resolver un poco esta crisis que tenemos organizativa, planteando que, claro, los espacios sindicales no son suficientes, que necesitamos desbordarlos, porque como ya hemos hablado, hay muchos trabajos que quedan fuera, porque hay formas de organizarnos que tienen que ser distintas, porque el trabajo se vincula con todas estas otras dimensiones de la vida, entonces no se puede tocar como algo aparte. Y es por eso que, por ejemplo, estamos llamando a una organización feminista de las trabajadoras que permita abordar toda esta complejidad y que permitiría quizás que lo que tenemos más en común es que somos todas y todos trabajadores y que podamos también organizarnos desde ahí. Se cierran mis luceros, gritos desgarradores en mi entorno, paren, por favor, no quiero. Hey, señor, ¿por qué prende fuego? Bueno, durante la pandemia hemos visto de una manera súper brutal la precarización de los trabajos, con sectores enteros que se quedan entonces sin trabajo, como la cultura, o por ejemplo también, bueno, yo trabajo en una universidad donde muchos profesores a honorarios fueron despedidos y no van a contar en ninguna cifra, nadie lo va a decir porque no tenían contrato formal. Pero fueron despedidos porque, bueno, se redujeron las clases y las personas del día a la mañana se encuentran sin nada, porque en Chile como tampoco tenemos un sistema de seguridad social, o sea, los seguros se sentía, bueno, cuando las personas que lograron, bueno, disponer de esos recursos se les acabaron muy rápidamente, o sea, no hay un verdadero sistema que ha permitido aguantar esta crisis. Pero también entonces tenemos sectores enteros de los trabajos que se quedaron sin trabajos, y tenemos muchos otros sectores de los trabajos que han seguido trabajando, pero de manera precaria, sin seguridad dentro de su espacio de trabajo, a costa de un tiempo, de un agotamiento extremo. O sea, en el primer caso tenemos el ejemplo como paradigmático de la salud, y en el segundo caso el de la educación, donde sabemos que las docentes, porque son mayoritariamente mujeres, están haciendo jornadas de trabajo pero aberrantes y que al mismo tiempo están en sus casas en teletrabajo, cuidando, haciendo todo el trabajo doméstico, reproductivo, etc. Entonces son jornadas de trabajo que no se pueden mantener. Pero todos estos trabajos, o sea, todos estos problemas que vemos ahora, que son más visibles o que son más intensos por la pandemia, son problemas que ya existían en Chile, que ya teníamos en Chile. O sea, el problema de la precarización en sectores de la cultura, ya sabíamos que era así, o en sectores enteros de la ciencia e investigación, o de la precarización que estaba aumentando con plataformas como Uber o Rappi. Los sueños se han vuelto cenizas porque nos defendemos. Si me escuchas, yo te revelo. Mientras me abusan, que injusta la vida en serio. O sea, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Chile trabajan por un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza. O que las personas en verdad en China no se pueden jubilar, no existe un verdadero derecho a la jubilación, porque las personas jubiladas trabajan y siguen trabajando porque las jubilaciones no dan. Las pensiones son tan bajas que las personas tienen que seguir trabajando y tratar de sobrevivir en la vejez con trabajos más precarios probablemente que los que tuvieron toda su vida. Entonces, todos esos problemas terribles que nos cruzan en nuestras vidas cotidianas, que son también parte importante de nuestra cotidianidad, se expresaron más fuertemente en la pandemia, pero eran problemas que ya estaban y que debemos abordar, debemos poder verlos, poder hablar y debatir de estos problemas ahora en el proceso constituyente, porque hay que lograr avanzar hacia esto, un derecho garantizado a un trabajo y un trabajo que sea digno. O sea, que no puede ser que hayan trabajadores que trabajando jornadas completas no logren cubrir
y están por debajo de la línea de la pobreza. No puede ser que hayan personas que se jubilen y que sigan trabajando. O sea, tienen derecho normalmente a una vejez digna y a una pensión que les garantice vivir. Simplemente vivir, poder vivir. Entonces ahí yo creo que el feminismo puede aportar y desbordar el sindicalismo. Tiene que lograr ahí esa alianza y también esa superación. Felei Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Chilemapu, Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Pucheta Tuluta, Degun Ple, Mari Pucheta Tuluta, Lafken Ple, Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Afquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país.